Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una de esas noches de verano donde la oscuridad parecía envolverlo todo. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes, y el aire denso y húmedo anticipaba lo que se venía. Las tormentas siempre habían sido algo que me fascinaba. No sé si era el sonido del viento golpeando las ventanas o el eco lejano de los truenos que resonaban en la distancia, pero había algo en ellas que me hacía sentir seguro. Me gustaba ver los relámpagos iluminar el cielo por breves segundos y escuchar el retumbar que llegaba después. Era como si el mundo entero se estremeciera y, sin embargo, yo estaba a salvo, protegido dentro de casa. Mis padres se habían ido por el fin de semana. Me habían dejado solo por primera vez durante toda una noche, algo que llevaba esperando desde hacía mucho. Esa sensación de independencia, de tener la casa para mí solo, me emocionaba. A mis 13 años, todo parecía más grande, más nuevo. La libertad de poder hacer lo que quisiera, jugar videojuegos, ver películas hasta tarde, comer lo que se me antojara, sin que nadie me dijera nada. Me habían dejado solo con una única regla: no salir de la casa. Pero con una tormenta como esa, salir era lo último que cruzaba por mi mente. La tarde había empezado tranquila. Me acomodé en mi habitación, como siempre hacía, con mi consola y los auriculares. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, y el primer trueno me sorprendió. Aquí viene, pensé. Las luces parpadearon por un segundo, y por un instante me pregunté si sería prudente bajar a la sala y desenchufar todo, pero el pensamiento desapareció tan rápido como había llegado. Me quedé en mi cuarto, envuelto en el sonido de la lluvia golpeando el techo y los cristales, sumergido en mi juego. Una hora pasó, tal vez más. La tormenta ya estaba en su punto más alto. Relámpagos seguidos de truenos tan fuertes que sentía el piso vibrar bajo mis pies. Decidí que sería un buen momento para aprovechar la pantalla grande de la sala. Mi padre siempre la reservaba para cuando él estaba en casa, pero en esa ocasión tenía todo el permiso del mundo. Me levanté, bajé las escaleras y trasladé mi consola al enorme televisor del salón. Me senté en el sofá y subí el volumen. El estruendo de los truenos se mezclaba con el ruido del juego, creando una atmósfera casi perfecta. Recuerdo haber sonreído, disfrutando del momento. Había algo increíblemente reconfortante en estar solo en casa durante una tormenta, sin que nadie me dijera que bajara el volumen o que apagara las luces. La tormenta me daba la excusa perfecta para quedarme adentro, y yo no necesitaba más razones. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. A medida que la lluvia aumentaba y los relámpagos se volvían más frecuentes, sentí una ligera incomodidad, como si algo en el ambiente se hubiera vuelto diferente. No podía decir qué era. Tal vez solo era la intensidad de la tormenta. De cualquier manera me acomodé en el sofá, intentando ignorar esa sensación. Pero algo estaba allí, latente en el fondo de mi mente, una advertencia que no podía descifrar del todo. El timbre sonó. Me congelé. Al principio pensé que había imaginado el sonido. Nadie vendría a mi casa en medio de una tormenta como esa, y mucho menos a esas horas. Miré hacia la puerta desde mi asiento, esperando, escuchando. El timbre sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar afuera? Mis padres no volverían hasta la mañana siguiente, y si alguien estaba allí, debía ser un error. Tragué saliva y dejé el control del juego a un lado. Debería haberlo ignorado. Debería haberme quedado en mi sitio y esperar a que esa persona se fuera. Pero la curiosidad, mezclada con la preocupación, me hizo levantarme. Me acerqué a la puerta lentamente. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. Las luces parpadearon por un instante más, y por un segundo pensé que se irían del todo, pero volvieron a estabilizarse. Finalmente, llegué a la puerta. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Debería abrir? ¿Debería preguntar quién era? Decidí que lo mejor sería no hacerlo, pero antes de que pudiera retroceder, mi voz salió casi por instinto. ¿Quién es? El silencio respondió por unos segundos, hasta que una voz masculina, grave y desconocida, respondió desde el otro lado. Necesito usar tu teléfono. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi respiración se volvió más pesada. ¿Alguien pidiendo usar un teléfono en pleno 2023? Eso ya me resultaba extraño. Sentí una punzada de miedo,
pero también intenté razonar conmigo mismo. Quizás era alguien perdido. Tal vez su auto había quedado atrapado en la tormenta. Pero mientras esas justificaciones pasaban por mi mente, otra parte de mí sabía que algo no estaba bien. Dejé de respirar por unos segundos, intentando escuchar. Lo único que se oía era el viento azotando las ventanas y el golpeteo constante de la lluvia. No contesté. Me alejé un paso de la puerta, pero no dejé de mirarla. ¿Qué debía hacer? Mi cuerpo me pedía que volviera al sofá y me escondiera, pero mi curiosidad era más fuerte, y lo que vino después me paralizó. El timbre volvió a sonar, esta vez seguido de 3 golpes fuertes en la puerta. Ahora sabía que no era mi imaginación. El hombre no se iría. Mi mente se aceleraba, buscando una salida, un plan. Pero el miedo me bloqueaba. Me giré lentamente hacia la sala, sintiéndome expuesto, y fui retrocediendo hasta las escaleras que llevaban al segundo piso. No podía quedarme allí de pie. Al llegar al último escalón, escuché la voz otra vez, más fuerte esta vez, como si el hombre estuviera agitado. «Déjame entrar. Solo necesito usar el teléfono. No seas así». Su tono era una mezcla de enojo y desesperación, y por primera vez, realmente sentí que algo malo podía suceder si no actuaba rápido. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Mi instinto me decía que debía esconderme. Corrí a la sala de nuevo. Apagué el televisor y las luces. Quería desaparecer, convertirme en una sombra. El silencio ahora era denso, solo interrumpido por los truenos que resonaban a lo lejos. Me escondí detrás del sofá, casi sin atreverme a respirar. Pasaron algunos segundos, quizás minutos, no lo sé. Todo se sentía eterno. De repente, escuché algo mucho peor que los golpes en la puerta. El sonido inconfundible de la puerta trasera deslizándose. El pánico me invadió. La puerta trasera daba al jardín, estaba en la planta baja, a pocos metros de donde yo me encontraba. No había forma de que alguien hubiera entrado tan rápido, pero lo estaba escuchando. El chirrido de la puerta era inconfundible. Giré la cabeza lentamente, sintiendo un frío recorrerme la espalda, y allí lo vi. La silueta de un hombre alto entrando en la casa, deslizándose a través de la puerta del jardín que ahora estaba abierta de par en par. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, soltando un jadeo involuntario. Me tiré al suelo, tratando de esconderme aún más detrás del sofá, esperando que no me hubiera visto. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de pensar qué hacer. La salida más cercana era el garaje, pero eso implicaba pasar justo frente a él. No podía moverme sin arriesgarme a que me viera. Estaba atrapado. El hombre comenzó a moverse lentamente por la sala, como si estuviera explorando. Lo oía caminar. Sus pasos se mezclaban con el sonido de la lluvia que golpeaba el techo. Me di cuenta de que el sonido de los truenos, que antes me parecía reconfortante, ahora hacía que todo fuera aún más aterrador. ¿Qué querría ese tipo? Estaba claro que no buscaba solo un teléfono. Mis ojos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Pero el salón estaba vacío, sin nada que pudiera usar como arma. Solo tenía el control del videojuego en mi mano, algo completamente inútil ante la situación. Me mantuve inmóvil, rezando para que el tipo no se acercara más. De repente se detuvo. Mi corazón se detuvo con él. Giró su cabeza lentamente, mirando hacia donde yo estaba escondido. Un rayo iluminó la sala por un segundo, y pude ver su rostro por primera vez. Estaba completamente empapado, con una mirada desquiciada y una sonrisa torcida que me hizo sentir un frío indescriptible, y entonces lo dijo. «Sé que estás ahí, chico». Mi mente gritaba que corriese, que hiciera algo, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado, como si mi cuerpo hubiese dejado de obedecerme. Lo vi dar un paso más hacia mí. No podía quedarme ahí, debía moverme. No sabía cómo, pero mi cuerpo finalmente reaccionó. De un salto, corrí hacia el despacho, dejando caer el control en el proceso. Lo único que tenía en mente era bloquear la puerta. Sentí que los segundos se alargaban, como si estuviera corriendo a cámara lenta. Escuché un ruido fuerte detrás de mí. El hombre había comenzado a correr también. Llegué a la puerta del despacho justo a tiempo, cerrándola de golpe y echando el pestillo.
Mis manos temblaban tanto que casi no lograba hacerlo a tiempo. Silencio. Por un segundo, pensé que todo había acabado, que había logrado escapar. Pero entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse, primero suavemente y luego con fuerza. El hombre estaba allí, justo del otro lado, y estaba tratando de entrar. El pestillo de la puerta temblaba violentamente, sacudido por la fuerza del hombre al otro lado. Sabía que no aguantaría mucho tiempo. Podía escuchar su respiración agitada y, entre golpes, susurros grotescos y amenazantes. «Abre la puerta, no tienes a dónde ir». Mi mente estaba en caos. No sabía cuánto tiempo más resistiría. Entonces lo recordé. El despacho tenía otra puerta que daba al garaje. El garaje. Esa era mi única salida. Si podía llegar hasta allí, tal vez podría escapar antes de que él rompiera la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero no podía permitirme dudar más. Desbloqueé la otra puerta con el mayor cuidado posible, tratando de no hacer ruido. El chirrido de la manija me hizo apretar los dientes, pero el hombre no pareció notarlo, pues seguía centrado en la puerta principal del despacho. Abrí la puerta lo suficiente como para deslizarme por la rendija y entrar al garaje. El garaje era oscuro, y el aire estaba frío y húmedo. Sentía el viento de la tormenta que se colaba por las rendijas de la vieja puerta metálica. Temblaba tanto que apenas podía encontrar el interruptor para abrir la puerta del garaje. Mi único plan era correr. Correr bajo la tormenta hacia la casa de mi vecino y pedir ayuda. Pero mientras buscaba el interruptor, un rayo iluminó el garaje por un segundo. Y entonces lo vi, la silueta del hombre, parado justo frente a la puerta trasera que daba al jardín, mirándome. Mis ojos se encontraron con los suyos por un segundo eterno, y en ese momento, lo supe. No había escapatoria fácil. El tipo no era un simple ladrón o alguien que buscara ayuda. Él sabía lo que estaba haciendo. Estaba jugando conmigo, como un depredador juega con su presa antes de atraparla. Sentí que el tiempo se detenía, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo más, apreté el botón para abrir la puerta del garaje. El ruido de la puerta alzándose fue ensordecedor, y en ese momento, el hombre comenzó a moverse. Corrí hacia la puerta incluso antes de que estuviera completamente abierta. Me tiré al suelo y me deslicé por debajo de ella. El viento y la lluvia me golpearon la cara de inmediato, pero no me importaba. Solo podía pensar en una cosa: correr. Mis pies resbalaban en el barro, pero me obligué a seguir adelante. El camino hacia la casa de mi vecino Julian se sentía interminable, como si el tiempo estuviera en mi contra. Podía sentir al hombre detrás de mí, escuchaba sus pasos a través del viento y la tormenta, pero no me atrevía a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la puerta de Julian, golpeé con todas mis fuerzas, desesperado. Los ladridos de su perro, Copper, rompieron el silencio y segundos después, Julian abrió la puerta. «¡Ayúdame!», grité, apenas pudiendo hablar entre jadeos. Julian me tomó del brazo y me hizo entrar de un tirón, cerrando la puerta tras de mí. El calor de la casa de Julian me golpeó como una bofetada. Me sentía aturdido, con el corazón latiendo descontroladamente. Apenas podía escuchar lo que me decía su esposa desde la cocina. Mientras Julian tomaba el teléfono y llamaba a la policía, me dejé caer en el sofá, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Miré hacia la ventana, esperando ver la figura del hombre allá afuera, pero no había nada. Solo la lluvia cayendo pesadamente y los truenos rugiendo en la distancia. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, las luces de los coches patrulla iluminaron la calle. La policía llegó y entró en mi casa por la puerta del garaje. Estaba convencido de que ya sería tarde, que el hombre habría desaparecido. Sin embargo, después de unos minutos, los oficiales salieron de la casa y lo llevaban esposado. El hombre estaba cubierto de barro y con una sonrisa extraña en el rostro, como si hubiera ganado algo en ese juego macabro. Antes de subirlo al coche, uno de los oficiales se me acercó y me preguntó si lo conocía. Solo pude negar con la cabeza, incapaz de articular palabra. El hombre siguió sonriendo, susurrando algo que no alcancé a oír, pero que me dejó un mal presentimiento. Esa noche, la tormenta finalmente amainó, pero algo dentro de mí no. Nunca me he sentido completamente seguro en mi propia casa desde ese día. Aunque el hombre fue arrestado, una parte de mí siempre espera que algún día, quizás en otra tormenta, lo vuelva a ver. Al final,
Lo único que puedo decir es que siempre debes estar preparado para lo inesperado, incluso cuando crees que estás seguro. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me han fascinado las tormentas. El sonido de los truenos retumbando a lo lejos, la lluvia azotando las ventanas, y esos breves destellos de luz que iluminan la oscuridad del cielo por un segundo, antes de que todo vuelva a quedar en penumbra. Las noches de tormenta siempre me resultaron reconfortantes. Me hacían sentir protegido, como si el caos se desatara afuera, mientras yo estaba a salvo, observando desde la seguridad de mi casa. Esa noche no era la excepción. El cielo se había cerrado en un manto negro desde temprano, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer al anochecer. Estaba solo en casa, algo que solía disfrutar. Mi familia se había ido de viaje y por primera vez tendría la casa para mí todo el fin de semana. Era el escenario perfecto, una tormenta rugiendo afuera, y yo cómodamente instalado en el sofá, con mi película favorita y un chocolate caliente en la mano. La lluvia se intensificaba a medida que la noche avanzaba. Los relámpagos ya eran frecuentes, y el sonido de los truenos hacía vibrar los cristales. Pero lejos de asustarme, aquello solo hacía que me acomodara más en mi pequeño refugio. El mundo afuera parecía tan distante, tan ajeno. Fue entonces cuando, en medio de un relámpago, lo vi. Por un breve segundo, el jardín trasero quedó iluminado, y allí, justo junto al viejo árbol, había algo o alguien. Me congelé. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que había sido la sombra de alguna rama movida por el viento. Pero cuando el siguiente rayo iluminó el jardín, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté lentamente del sofá y me acerqué a la ventana, tratando de ver mejor. Pero la oscuridad era total entre cada relámpago. La lluvia ahora caía con más fuerza, golpeando el vidrio como una advertencia. Pero no podía apartar la mirada. Cada vez que un nuevo rayo iluminaba el cielo, la figura estaba más cerca. Ya no era una sombra indefinida. Era una persona, alta, quieta, mirando directamente hacia la casa. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Quién sería? ¿Qué hacía allí, parado en medio de una tormenta? El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí una presión en el pecho, como si algo me impidiera respirar bien. De pronto, todo el calor y la comodidad de mi casa parecían haberse desvanecido. Estaba solo, completamente solo. El siguiente relámpago me dejó claro que no había sido mi imaginación. La figura seguía allí, más cerca que nunca, y esta vez, lo peor de todo, estaba mirando directamente hacia la ventana donde yo me encontraba. Sus ojos vacíos me atravesaron, y en ese instante supe que algo no estaba bien. Me aparté rápidamente de la ventana, mi corazón latiendo descontrolado. Intenté convencerme de que era solo un reflejo, o alguien buscando refugio de la tormenta, pero no podía ignorar lo que había visto. Esa figura estaba demasiado quieta, demasiado enfocada en mí. Me senté en el sofá, tratando de escuchar algo más allá del sonido de la tormenta, pero todo estaba envuelto en el caos de la lluvia y los truenos. Llamaba a la policía. Salía a investigar, pero no podía moverme. El miedo me mantenía clavado al lugar. Los relámpagos seguían iluminando el jardín por breves segundos, y cada vez que lo hacían, la figura parecía estar un poco más cerca. La sensación de seguridad que había tenido hacía apenas minutos desapareció por completo. No había ruidos de pasos, ni golpes en la puerta. Solo estaba allí, observándome, como si supiera que lo veía. Finalmente, el siguiente rayo me mostró algo que hizo que mi piel se erizara por completo. La figura ya no estaba en el jardín. Ahora estaba en el porche, justo frente a la puerta principal. Mi respiración se detuvo por un segundo, y el miedo se transformó en pánico. ¿Cómo se había movido tan rápido? Cerré todas las cortinas de la casa, intentando bloquear cualquier vista hacia afuera. Mi mente estaba en caos, incapaz de pensar claramente. Todo lo que sabía es que no podía quedarme allí esperando. Debía hacer algo. Pero en ese momento, justo cuando me dirigía a buscar mi teléfono, escuché un golpe. No en la puerta, en la ventana. Un golpeteo suave, pero insistente. Me congelé. Sentí que el aire se volvía pesado, como si la tormenta hubiera entrado en la casa conmigo. Mi piel se erizó aún más cuando escuché la voz. Era apenas
apenas un susurro, pero claro, déjame entrar. Me quedé paralizado. Esa voz, suave pero perturbadora, se repetía, déjame entrar. El golpeteo en la ventana se hizo más fuerte. Mi corazón retumbaba en mis oídos y el aire alrededor parecía asfixiante. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me mantenía inmóvil. Finalmente, reaccioné. Corrí hacia la cocina buscando el teléfono. Las luces parpadearon una vez más, como si la tormenta también estuviera a punto de colapsar. Al llegar, otro relámpago iluminó el interior de la casa, y lo vi. El rostro pálido y sin expresión de la figura, ahora pegado a la ventana de la cocina, mirándome. Di un paso atrás, tropezando con la silla, casi cayendo. Sin pensar, me escondí detrás de la isla de la cocina, esperando que se fuera, que todo fuera una pesadilla. Pero el sonido del golpe en la ventana se volvió más insistente. Los susurros cada vez más claros. Ábreme. Sé que estás ahí. Casi no podía respirar. No podía pensar. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero los golpes persistían, aislados del caos de la naturaleza. Tomé el teléfono con manos temblorosas, intentando marcar, pero la línea estaba muerta. El miedo me consumía. No había forma de pedir ayuda. Mi única opción era esconderme, esperar que la tormenta pasara y que esa figura desapareciera. Corrí hacia el sótano, cerrando la puerta tras de mí y bajando las escaleras en completa oscuridad. Me escondí en el rincón más alejado, tratando de controlar mi respiración. El viento aullaba afuera, pero el golpeteo en las ventanas había cesado. Tal vez se había ido. Tal vez ya estaba a salvo. Pero justo cuando empezaba a calmarme, escuché algo que hizo que la sangre se me helara. Los pasos lentos, arrastrados, en la parte superior de las escaleras del sótano. No sé cómo lo logró, pero estaba adentro. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me ha fascinado viajar en tren, especialmente por la noche. Hay algo en la oscuridad que pasa por la ventana, en el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles, que me hace sentir una calma extraña. Pero también hay algo más, algo que nunca puedo quitarme de la mente. Los trenes guardan secretos, secretos oscuros, ocultos entre los vagones y las estaciones vacías. Recuerdo perfectamente la noche en que subí a ese tren. Era tarde, cerca de la medianoche, y la estación estaba prácticamente desierta. Solo había unos cuantos pasajeros más, todos con la misma expresión de cansancio, ansiosos por llegar a sus destinos. Yo me dirigía a casa después de una larga jornada de trabajo, y aunque lo único que deseaba era descansar, había algo en el ambiente de esa estación que me hizo sentir incómodo desde el principio. El tren llegó puntual, aunque algo en él se veía fuera de lugar. Los vagones, cubiertos de una ligera capa de suciedad y óxido, parecían más antiguos de lo normal, como si hubieran estado en funcionamiento mucho más tiempo del que deberían. Pero no le di mucha importancia y subí. Encontré un asiento al fondo del vagón, cerca de la ventana. El interior del tren no era muy diferente al exterior. Los asientos desgastados, las luces parpadeando débilmente, y un olor a humedad que impregnaba el aire. Los demás pasajeros estaban esparcidos a lo largo del tren, la mayoría con los ojos cerrados, probablemente intentando dormir. Pero había algo extraño. No podía ver al conductor, ni a ningún empleado del tren. Nadie revisó mi boleto, y el tren se puso en marcha en silencio, como si fuera conducido por una fuerza invisible. Durante la primera media hora, todo parecía normal. El tren avanzaba con suavidad, y yo trataba de relajarme, aunque algo en mi interior me mantenía en alerta. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las estaciones por las que pasábamos parecían más abandonadas que transitadas, desprovistas de vida, como si nadie hubiera estado allí en años. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpeteo suave, casi imperceptible, proveniente del techo del vagón. Pensé que quizás era el sonido del tren moviéndose sobre los rieles, pero era diferente, más constante. Un toc-toc rítmico que parecía seguirnos, moviéndose de un vagón a otro. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Después de unos minutos, el sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. La calma que siguió fue aún más inquietante. Miré a los demás pasajeros, esperando ver alguna reacción,
pero todos parecían completamente ajenos, como si no hubieran oído nada. Incluso el hombre que estaba sentado frente a mí, quien había estado mirando su teléfono momentos antes, ahora tenía los ojos cerrados. Pensé en levantarme para caminar por el tren, buscar a alguien del personal, pero algo me detuvo. Una sensación de peligro, de que si me movía, si salía de mi asiento, me arrepentiría. Así que me quedé allí, inmóvil, mirando la ventana mientras el paisaje oscuro pasaba a toda velocidad. Y entonces lo vi, una figura oscura, de pie en la plataforma de la siguiente estación. Era solo una silueta, apenas iluminada por las luces parpadeantes del tren, pero estaba allí, inmóvil, observando cómo pasábamos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién estaría en una estación tan desolada a esa hora? El tren no disminuyó la velocidad, y esa figura desapareció rápidamente de mi vista. Pero algo en ella me dejó con una sensación de miedo indescriptible. Traté de convencerme de que solo había sido una ilusión, quizás un trabajador o alguien esperando el próximo tren. Pero en el fondo, sabía que no era así. El tren siguió avanzando, cada vez más rápido. Las luces dentro del vagón comenzaron a parpadear con más frecuencia, y el golpeteo en el techo volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Los demás pasajeros seguían inmóviles, como si estuvieran en un estado de trance, completamente inconscientes de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Finalmente, el tren se detuvo de golpe, con una sacudida que casi me hizo caer de mi asiento. Miré por la ventana, esperando ver otra estación, pero no había nada. Solo oscuridad, una negrura tan densa que no podía distinguir dónde terminaba el tren y comenzaba el exterior. El silencio era abrumador. No se escuchaba el motor, ni el sonido de las puertas abriéndose. Era como si el tren se hubiera detenido en un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía del vagón contiguo, un sonido agudo, lleno de pánico, que resonó por todo el tren. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Los demás pasajeros seguían inmóviles, como si no lo hubieran escuchado, pero yo sí. Y ese grito fue seguido por otro, y otro, cada vez más cercanos, cada vez más desesperados. Finalmente, tomé la decisión de levantarme. No podía quedarme allí sentado, esperando que algo me encontrara. Caminé lentamente hacia el pasillo. Mis piernas temblaban con cada paso. El vagón estaba en completo silencio, excepto por mis propios pasos y el eco de aquellos gritos que ahora parecían resonar en mi mente. Me acerqué a la puerta que separaba los vagones. Mi mano temblorosa se extendió hacia la manija. Cuando abrí la puerta, el vagón siguiente estaba vacío. No había ningún pasajero, ninguna señal de vida. Solo el eco distante de aquellos gritos que se desvanecía lentamente. Caminé hacia el final del vagón, mis pasos resonando en el silencio, hasta que llegué a la última puerta, y entonces lo vi. El tren estaba en un túnel, y al final del túnel, parado sobre los rieles, estaba la misma figura que había visto en la estación. Su rostro aún cubierto por la oscuridad, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, otras figuras emergían lentamente de las sombras, caminando hacia el tren, hacia mí. Corrí de vuelta al primer vagón, con el corazón a punto de explotar. Los pasajeros seguían inmóviles, como si no supieran que estábamos rodeados. Intenté sacudir a uno de ellos, pero su cuerpo cayó como si fuera una marioneta sin cuerdas. Estaba solo. El tren no se movía, y afuera, las figuras seguían acercándose. Me encerré en el baño, esperando que el tren volviera a moverse, que esa pesadilla terminara. Pero nunca lo hizo. Todavía puedo escuchar esos golpes en el techo, el golpeteo rítmico que nunca se detiene. Y esas figuras aún están ahí fuera, esperando. Solo espero que este no sea mi último viaje en tren. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he disfrutado de la soledad, de esos lugares apartados donde nadie más se atreve a ir. Lugares olvidados por el tiempo, donde puedes sentirte libre, donde el mundo parece detenerse por un momento. Y fue en uno de esos lugares donde casi pierdo todo. Soy grafitero, un artista callejero, como algunos nos llaman. Pero no el típico que deja su firma en cualquier esquina de la ciudad. No, yo prefiero los lugares más recónditos,
lejos de la mirada de la gente, donde las paredes parecen susurrar historias olvidadas. Es en esos sitios donde me siento más vivo, donde mi arte puede respirar sin ser perturbado. Todo comenzó una noche de verano, cuando decidí explorar unas viejas vías de tren que encontré en Google Maps. Habían sido abandonadas hace años, y en mi mente ya visualizaba mis latas de pintura cubriendo esos vagones oxidados. El lugar perfecto, pensé. Lucas, mi mejor amigo, decidió acompañarme, aunque él no comparte mi pasión por el arte. Pero la compañía siempre es bienvenida en lugares como esos. Era una noche tranquila, sin luna, lo que hacía que todo pareciera aún más desolado. Llegamos al lugar, y las vías crujían bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Los vagones de tren, oxidados y olvidados, se extendían como sombras interminables ante nosotros. No había ningún otro graffiti, ninguna señal de vida. Eso me emocionaba. Tenía todo el espacio para mí. Empecé a trabajar de inmediato, emocionado por la idea de ser el primero en dejar mi marca en ese tren. Lucas se apoyó contra un vagón, fumando un cigarro mientras me observaba en silencio. La soledad del lugar nos envolvía, y el único sonido era el rasguido de la pintura en aerosol saliendo de mis latas. Con cada trazo de pintura, me sumergía más en mi propio mundo, olvidando por un momento dónde estaba. Pero había algo en el aire, algo que no se sentía del todo bien. No podía identificarlo, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi estómago. Era como si el viento hubiese cambiado de dirección, aunque no había brisa alguna. Mientras pintaba, escuché un ruido. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era Lucas moviéndose. Pero luego lo escuché de nuevo. Un ruido metálico, un golpe seco que resonó a través de los vagones. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Lucas seguía ahí, fumando, tranquilo. Decidí no darle importancia y continué pintando. 5 minutos después, el sonido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Solté la lata de pintura y miré a Lucas, que ahora también parecía nervioso. Él no había hecho ese ruido, eso era seguro. ¿Lo escuchaste?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Lucas asintió lentamente, apagando su cigarro con un gesto inquieto. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos mirábamos hacia el final del tren, donde la oscuridad era impenetrable. Y entonces, algo salió volando de esa oscuridad. Una de mis latas de pintura, vacía, fue lanzada hacia nosotros con fuerza, golpeando el suelo con un estruendo que hizo eco en el silencio de la noche. Me congelé en mi lugar, incapaz de reaccionar. Lucas, por su parte, comenzó a retroceder lentamente, con la vista fija en la oscuridad de la que había salido la lata. De repente, escuchamos pasos rápidos, pesados, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Un grito gutural, lleno de rabia, rompió el silencio. No entendí lo que decía, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que estábamos en peligro. No lo pensé 2 veces. Corrí. Lucas iba justo detrás de mí, ambos jadeando de miedo mientras los pasos se acercaban más y más. El sonido de las botas golpeando las vías resonaba como un martillo, cada vez más cerca. Sentía que en cualquier momento me alcanzaría, que una mano surgiría de la oscuridad para arrastrarme de vuelta, y luego el disparo. El sonido de un arma de fuego explotó detrás de nosotros, tan fuerte que casi me hace caer. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mis piernas no dejaron de moverse. Corrimos como nunca antes habíamos corrido, con la adrenalina quemando en nuestras venas. No miramos atrás. No podíamos. Finalmente, las vías se cruzaron con una carretera. No sé cómo, pero logramos llegar hasta allí, sin detenernos hasta estar seguros de que estábamos lo suficientemente lejos. Nos escondimos entre unos arbustos, jadeando, intentando recuperar el aliento. Lucas estaba tan pálido como yo, ambos temblando. El silencio de la carretera contrastaba de manera aterradora con el caos que habíamos dejado atrás. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué nos estaba persiguiendo? ¿Por qué disparar? Decidimos regresar al coche sin decir una palabra. No había nada más que hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diríamos? ¿Que estábamos haciendo grafitis ilegales en un tren abandonado y que alguien nos disparó? No era una opción.
La historia no terminó allí. Unas semanas después, aún atormentado por lo sucedido, decidí regresar a las vías, pero esta vez durante el día. Necesitaba entender lo que había pasado. Necesitaba ver con mis propios ojos si aquello fue real. Pero lo que encontré al volver fue aún más perturbador. Los vagones seguían allí, pero mis grafitis ya no. En su lugar, había manchas de pintura roja, como si alguien hubiera cubierto deliberadamente todo mi trabajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Seguí avanzando hasta llegar a uno de los vagones que tenía la puerta abierta. Me asomé, y dentro solo había una silla, justo en el centro del vagón. A su alrededor, había cadenas y cuerdas esparcidas por el suelo, y el olor era insoportable. Todo el lugar apestaba a lejía, como si alguien hubiera limpiado cada rincón con meticulosidad. Fue entonces cuando escuché un ruido metálico, un golpe seco proveniente de otro vagón. No esperé a averiguar qué era. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, sigo sin entender lo que sucedió. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué estaba haciendo con esas cadenas y cuerdas? No lo sé, pero una cosa es segura. No pienso volver a esas vías jamás. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hay situaciones que parecen normales, hasta que todo cambia. Esta historia empezó en mi trabajo, en un turno nocturno, cuando un cliente comenzó a comportarse de una manera extraña, pero no supe lo que eso significaría hasta que fue demasiado tarde. Trabajo en un restaurante de comida rápida y suelo tener turnos de noche. Hace unos meses, un hombre empezó a venir todos los viernes por la noche. Al principio parecía un cliente más. Siempre pedía lo mismo y se quedaba comiendo solo en el restaurante. Al principio no me preocupaba, aunque sí notaba algo raro. Cada vez que me decía algo amable, su sonrisa no parecía real. Era como si estuviera esperando algo de mí, algo más que solo una respuesta educada. Un viernes, ya casi al final de mi turno, él volvió a aparecer. Comió en silencio, como siempre. Cuando cerré el restaurante, me dirigí al banco para hacer unos trámites y luego al laundromat, que está en la misma calle. No fue hasta que me alejé del banco que me di cuenta. Él estaba ahí, esperándome, como si fuera una coincidencia. Caminé rápido, intentando alejarme, pero él también empezó a caminar. No corría, pero siempre mantenía la misma distancia, siguiéndome en cada paso, cada giro que daba. Estaba ahí. Al principio intenté calmarme. Pensé que quizá estaba exagerando, que todo era una coincidencia. Tal vez él simplemente vivía cerca o también tenía que hacer trámites tarde. Pero no pude ignorar el hecho de que cada vez que me detenía, él también lo hacía. Si cruzaba la calle, él cruzaba detrás de mí. Si me detenía a mirar algo en el escaparate, él se detenía también, pretendiendo estar ocupado con su teléfono. Y cada vez que giraba la cabeza para mirar, allí estaba él. Siempre a la misma distancia, como si no quisiera acercarse demasiado, pero tampoco dejarme ir. El miedo comenzó a crecer en mí. Las calles estaban vacías. El banco y el laundromat ya estaban cerrados, y las luces de las tiendas parpadeaban débilmente. No había ningún lugar seguro al que pudiera correr. Entonces decidí que tenía que hacer algo. Cualquier cosa para perderlo de vista. Doblé en una esquina, caminé rápido, y luego giré de nuevo en una calle más oscura, esperando que él no me siguiera. Pero cuando miré hacia atrás, ahí estaba. Su sombra me perseguía, alargándose bajo las luces de los faroles. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no podía quedarme en esa calle mucho tiempo. Ya era tarde y no había nadie alrededor. Si algo salía mal, nadie me escucharía. Aceleré el paso, intentando no parecer demasiado nerviosa, pero la verdad es que ya estaba al borde del pánico. Mi respiración se hacía más pesada, y mi mente intentaba pensar en todas las posibles salidas. Me dirigí al laundromat, sabiendo que la puerta trasera daba a un callejón. Mi plan era entrar, fingir que estaba lavando algo, y cuando él pensara que iba a salir por la puerta principal, yo escaparía por el otro lado. No sabía si eso sería suficiente para perderlo, pero era lo único que se me ocurría en ese momento. Entré rápidamente y me escondí detrás de las máquinas, tratando de escuchar si él también había entrado. El sonido de la puerta de cristal abriéndose resonó en todo el lugar. Mis manos temblaban mientras sostenía mi bolso.
buscando desesperadamente algo que pudiera usar como defensa si se acercaba demasiado. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y todo lo que podía pensar era, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué me sigue? Esperé unos minutos. Todo estaba en silencio, pero sabía que él estaba cerca. Finalmente decidí que no podía quedarme ahí mucho tiempo. Me deslicé hacia la puerta trasera, tratando de hacer el menor ruido posible. Las bisagras de la puerta crujieron ligeramente al abrirla, pero en ese momento no me importó. Salí al callejón y comencé a caminar rápido hacia el final, sabiendo que el callejón daba a una calle principal. El callejón estaba oscuro, rodeado por altos muros y solo algunas luces parpadeantes. A medida que avanzaba, sentía que las sombras se cerraban a mi alrededor. Pero justo cuando pensé que estaba a salvo, escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi. Esa figura, su silueta recortada contra la luz al final del callejón. No había duda de que me había estado siguiendo todo el tiempo, y ahora me había acorralado. No lo pensé dos veces. Eché a correr. No miré atrás. Corrí tan rápido como pude, sintiendo cómo la adrenalina me impulsaba, mientras el terror hacía que cada paso pareciera una eternidad. Las paredes del callejón parecían cerrarse sobre mí, y sentía su presencia cada vez más cerca. Logré llegar a la calle principal, y al salir del callejón, vi algunos coches pasar. Mis piernas temblaban y mis pulmones ardían, pero sabía que tenía que seguir. Crucé la calle corriendo, intentando llegar a un lugar donde hubiera más gente o, al menos, más luz. Encontré un pequeño café que aún estaba abierto. Sin pensarlo dos veces, entré y me acerqué al mostrador, respirando agitada. Le pedí a la barista que llamara a la policía, explicando rápidamente la situación. Ella me miró con ojos muy abiertos, probablemente sorprendida por mi apariencia desaliñada y el terror evidente en mi voz. Mientras esperaba a que llegara la policía, me atreví a mirar por la ventana del café. Y allí estaba él, parado en la acera, mirando hacia adentro. No hizo ningún movimiento para entrar, pero su mirada me atravesaba. Era como si estuviera esperando, acechando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero esos minutos se sintieron como horas. Cuando finalmente llegaron los oficiales, salí con ellos. Revisaron los alrededores, pero el hombre ya se había ido. Nunca supe quién era ni por qué me seguía. Pero desde esa noche no volví a hacer turnos de noche. El miedo de que pudiera volver siempre estará conmigo. Hay cosas que pasan en la vida que nos cambian para siempre. Esa noche me di cuenta de que el peligro puede estar donde menos lo esperamos, acechando en la rutina diaria, esperando el momento justo para atacar. Aunque nunca volví a verlo, su recuerdo sigue persiguiéndome cada vez que me encuentro sola en la oscuridad. Y nunca olvidaré esa sensación de estar siendo vigilada. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me han fascinado las casas antiguas. Crecí escuchando historias sobre lugares embrujados, pero nunca creí que algo así podría pasarme a mí. Hasta que, un día, me mudé a una casa que ocultaba mucho más de lo que imaginaba. Hace unos años conseguí una casa vieja en las afueras de la ciudad. Era una ganga, casi demasiado buena para ser verdad. El agente inmobiliario me dijo que había estado vacía por mucho tiempo, pero que solo necesitaba algunas reparaciones menores. No lo pensé mucho, la compré emocionado, pensando que estaba comenzando una nueva etapa en mi vida. El primer día en la casa, todo parecía normal. Era acogedora, aunque claramente necesitaba mantenimiento. Las ventanas crujían con el viento y las puertas chirriaban, pero no era nada fuera de lo común para una casa vieja. Sin embargo, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Había una presencia, una sensación en el aire que no podía explicar. Intenté ignorarla, diciéndome que era solo mi imaginación, hasta que los ruidos comenzaron. La primera vez que los escuché fue a las 3 de la mañana. Un golpe sordo, como si algo cayera en el piso de arriba. Salté de la cama, asustado, y revisé la casa. No había nada fuera de lugar. Es una casa vieja, pensé. Las casas viejas hacen ruidos. Pero esa no sería la última vez que escucharía algo extraño. Las semanas pasaron y los ruidos se volvieron más frecuentes. No eran solo golpes, sino susurros.
como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de las paredes. Intentaba dormir, pero los susurros me mantenían despierto. Algunas noches incluso juraba escuchar pasos, lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Revisaba la casa de arriba a abajo, pero siempre la encontraba vacía. Lo más inquietante fue lo que sucedió una noche lluviosa. Estaba acostado tratando de dormir, cuando escuché el sonido de una puerta abrirse. Me congelé. Sabía que todas las puertas estaban cerradas con llave. Pero entonces, escuché pasos. Lentamente, se acercaban a mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cuando los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi dormitorio, supe que algo no estaba bien. Reuní el valor suficiente para levantarme y abrir la puerta, pero cuando lo hice, no había nadie. Sin embargo, el aire estaba helado, como si alguien o algo hubiera estado allí. Cerré la puerta rápidamente y me metí de nuevo en la cama, rezando porque lo que fuera no volviera esa noche. A medida que pasaban los días, empecé a investigar sobre la casa. Pregunté a los vecinos, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Hace años, un hombre había vivido allí con su esposa y su hija. Todo parecía normal, hasta que un día, la esposa y la niña desaparecieron. Nadie supo qué les había pasado, y el hombre se volvió cada vez más extraño, hasta que un día él también desapareció sin dejar rastro. Esa historia me afectó más de lo que quería admitir. Intenté racionalizarlo todo, diciéndome que eran solo rumores y coincidencias, pero los ruidos continuaban. Empecé a notar otras cosas también. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin motivo aparente. La casa parecía estar viva, y no de una manera acogedora. Sentía que algo, o alguien, estaba observando cada uno de mis movimientos. Una noche, después de semanas sin poder dormir bien, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que saber qué estaba pasando. Tomé una linterna y subí al ático, el único lugar de la casa que no había revisado a fondo. Al principio, parecía un espacio vacío, lleno de polvo y cajas viejas. Pero entonces, detrás de una pila de muebles rotos, encontré una pequeña puerta, oculta en la pared del fondo. Era una puerta baja, como si hubiera sido hecha para un niño. No recordaba haberla visto antes, pero ahí estaba, casi llamándome. Mi corazón se aceleró, pero sabía que tenía que abrirla. Cuando lo hice, encontré algo que nunca olvidaré. Una habitación pequeña, apenas iluminada por la linterna. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, todos representando la misma figura. Un hombre alto con ojos vacíos. En el suelo había una pequeña cama cubierta de polvo y a su lado una muñeca rota. Era evidente que alguien había vivido allí. No sé cuánto tiempo me quedé parado, mirando esa escena, pero de repente sentí que no estaba solo. Una brisa helada me recorrió la espalda y por primera vez escuché claramente lo que los susurros decían. Nunca debiste venir aquí. Salí corriendo de esa casa esa misma noche, sin mirar atrás. Nunca volví a entrar. Vendí la propiedad tan pronto como pude, a pérdida, y me mudé lo más lejos posible. Todavía sueño con aquella pequeña habitación, con los dibujos en las paredes, con los susurros que nunca dejaban de perseguirme. Pero lo peor de todo es saber que, en algún lugar de esa casa olvidada, alguien sigue esperando, y nunca debería haber abierto esa puerta. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Nunca volví a mirar el bosque de la misma manera. Pensé que la tranquilidad de la naturaleza me protegería, que la soledad de la cabaña sería mi refugio. Pero aquella noche, algo cambió. Algo estaba acechando, algo que no debería haber estado allí. Fue en 2019 cuando decidí irme a una pequeña cabaña que tenía en las montañas. Un lugar apartado, lejos de la ciudad, ideal para escapar del estrés diario. El viaje fue largo, 8 horas manejando por carreteras desiertas, hasta que finalmente llegué a la cabaña, justo al caer la tarde. El aire fresco y limpio me dio una sensación de paz, pero algo en mi interior me decía que este lugar guardaba secretos oscuros. Cuando entré a la cabaña, noté algo raro. Una ventana rota.
El vidrio estaba esparcido por el suelo, pero todo lo demás parecía estar en su lugar. Mi primera reacción fue pensar que un animal había entrado, quizá un oso curioso, pero no había signos de que algo hubiera sido robado o movido. Lo más extraño es que, a pesar del vidrio roto, no sentí que alguien hubiera estado allí, hasta esa noche. Después de hacer algunas reparaciones rápidas, me acomodé, encendí el fuego en la chimenea y me preparé para pasar una noche tranquila. A las 11:30 ya estaba en mi cama, pero algo me despertó a la 1:24 de la mañana. No sabía qué, solo sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera observándome. Me levanté de la cama y lo primero que noté fue que la manta que había colocado sobre la ventana rota ya no estaba en su lugar. Confuso, caminé hacia la sala. Ahí fue cuando vi las huellas de barro, grandes y pesadas, que salían de la ventana rota y se dirigían hacia el pasillo. El miedo comenzó a invadir mi cuerpo, pero lo peor estaba por venir. Seguí las huellas con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin atreverme a mirar detrás de mí. Cuando llegué al pasillo, las huellas se detuvieron justo en la puerta de mi habitación. Pero lo más aterrador fue lo que encontré ahí. Una mano sucia, cubierta de barro, que salía de debajo de la cama. Mi cuerpo se paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Solo pude reaccionar cuando algo comenzó a moverse bajo la cama. En un impulso, corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y salí disparado hacia el exterior, sin mirar atrás. Corrí sin rumbo, sin saber si estaba siendo perseguido o si algo me observaba desde las sombras. Solo quería llegar a mi coche y huir. No sé cuánto tiempo pasé corriendo por el bosque, pero cuando finalmente encontré mi coche y me alejé, miré hacia atrás una última vez. En la distancia, vi una figura, un hombre de pie, en silencio, observándome. No supe si estaba realmente ahí o si mi mente me jugaba una mala pasada, pero lo único que sabía es que nunca volvería a ese lugar, ni siquiera a la cabaña. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La primera vez que entramos al bosque de noche, no sabía que sería también la última vez. Lo que comenzó como una simple aventura, pronto se transformó en una experiencia aterradora que jamás olvidaré. Era el primer día de las vacaciones de verano. Mis amigos y yo, acostumbrados a explorar durante el día, nunca habíamos tenido la osadía de hacerlo de noche. Pensamos que sería solo un poco más emocionante, pero no sabíamos lo que nos esperaba. No pasaron más de unos minutos cuando algo extraño ocurrió. El aire se volvió más pesado, como si el bosque estuviera observándonos. Jason me miró con una expresión rara. No podía verlo bien, pero sabía que sentía lo mismo que yo. En el haz de nuestra luz, vi una figura, un hombre de pie, a unos 40 pies de distancia. Llevaba una chaqueta de cuero negra, un sombrero que cubría su largo cabello y unos ojos tan abiertos que no podía dejarlos de mirar. Fue Jason quien rompió el silencio, en un susurro nervioso. Creo que deberíamos irnos, ahora. Algo en su voz hizo que reaccionara de inmediato. Sin decir una palabra más, corrimos hacia atrás, cubriendo nuestras linternas con nuestras camisetas para no ser vistos. Finalmente llegamos a nuestras bicicletas y pedaleamos como locos, mirando hacia atrás constantemente. Cuando llegamos a mi casa, vimos que el coche extraño que estaba estacionado cerca del bosque ya no estaba. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo cerca que habíamos estado del peligro. Después de esa noche jamás volví al bosque. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos quedado más tiempo o si nos hubieran alcanzado. Lo único que sé es que esa sensación, esa presencia, aún me persigue. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo comenzó una noche de verano, cuando decidí hacer algo que jamás debía haber hecho. Entrar al bosque de noche. Lo que parecía una simple aventura, terminó convirtiéndose en una experiencia que casi me cuesta la vida. Lo peor es que aún no sé si alguna vez salí realmente de allí. Vivíamos en un pequeño pueblo, donde no había mucho que hacer. Siempre habíamos sido amigos inseparables, buscando cualquier excusa para salir a explorar. El bosque estaba cerca de nuestras casas, y aunque habíamos estado allí miles de veces durante el día, nunca nos habíamos atrevido a entrar cuando la noche caía. No sé por qué. Algo dentro de mí sabía que el bosque de noche no era un lugar común. Eran las 12 de la noche.
Mi amigo Jason y yo decidimos que ese sería el momento perfecto para descubrir el bosque en la oscuridad. Armados con solo unas linternas y un par de mochilas, comenzamos a pedalear hacia el punto de acceso al bosque. En el camino, la ciudad parecía desaparecer detrás de nosotros. La luz de la luna iluminaba el camino, pero todo a nuestro alrededor se volvía cada vez más oscuro. Cuando finalmente llegamos a la entrada del bosque, algo cambió. El aire era más pesado, como si el bosque estuviera vivo, observándonos. No sé por qué, pero algo me decía que debíamos haber dado media vuelta. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y nos adentramos aún más en la oscuridad. Caminamos por un rato, escuchando solo nuestros pasos y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Fue entonces cuando escuchamos el primer crujido, seguido de otro. En ese momento, los dos nos detuvimos. No sabíamos qué hacer. De repente, una figura apareció en la distancia, tan oscura como el mismo bosque. A unos 40 pies de nosotros, un hombre nos miraba fijamente. Su rostro era indescriptible, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, abiertos de par en par, como si no tuviera parpadeo. No pude moverme. Jason susurró, tembloroso: «Tenemos que irnos, ya». Las palabras me hicieron reaccionar. Sin pensarlo, comenzamos a caminar lentamente hacia atrás, tratando de mantenernos en silencio, esperando no hacer ningún ruido que pudiera alertarlo. Pero justo cuando creíamos estar a salvo, el hombre empezó a moverse también, lentamente hacia nosotros. Fue entonces cuando sentí una sensación tan real y tan palpable, que no estábamos solos. No estaba seguro si el hombre quería algo de nosotros, pero en ese momento, sentí un terror tan intenso que no pude pensar en nada más que en huir. Finalmente llegamos a nuestras bicicletas y pedalearon como si nos persiguiera el mismo miedo. Cuando llegamos a la entrada del bosque, todo estaba en silencio. Pero cuando miramos hacia atrás, el coche que había estado estacionado en el camino ya no estaba. La sensación de estar siendo observados nunca me dejó. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué estaba allí? El miedo me invadió por completo. Esa noche cambié para siempre. Después de eso, el bosque dejó de ser solo un lugar en el mapa. Cada vez que pasaba cerca sentía la misma sensación. Algo nos observaba. Jason y yo nunca hablamos de lo que pasó esa noche, pero ambos sabíamos que no estábamos solos en ese bosque. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche todo lo que quería era descansar. Después de una larga jornada de trabajo me metí en la cama, sin sospechar que mi vida cambiaría por completo. Nunca imaginé que un simple sonido podría ser el preludio de una pesadilla. Era alrededor de las 2 a.m., cuando el sonido me despertó. Un zumbido bajo, que parecía provenir de alguna parte de la casa. Al principio, lo ignoré. Pensé que era el ventilador o algún ruido normal, pero el zumbido persistió, y algo en mi interior me decía que no era normal. Decidí levantarme a investigar. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo, escuchando el extraño zumbido. Al principio, no podía localizarlo. La casa estaba silenciosa, excepto por ese sonido constante. Era como si algo estuviera vibrando, pero no sabía qué. Al llegar al salón, el ruido desapareció, y el silencio volvió a envolverme. Aliviado, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Regresé a mi habitación, pero cuando me estaba acomodando en la cama, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Lo tomé con cautela, pensando que podría ser alguna llamada de trabajo o un error. Pero al responder, solo escuché respiración pesada, como si alguien estuviera de pie, escuchando. No dije nada, esperando que fuera una broma. Pero la respiración continuó, y entonces, un susurro, tan bajo que casi no lo escuché, salió por el teléfono. «Te estoy observando». El miedo se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma. Colgué de inmediato. Pero algo no estaba bien. Miré por la ventana, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, el zumbido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. Mi cabeza se llenó de dudas, y el miedo empezó a apoderarse de mí. ¿Era posible que alguien estuviera dentro de la casa? Decidí llamar a la policía, pero justo cuando iba a marcar, la luz de la sala parpadeó. Corrí hacia el salón,
con la esperanza de que fuera algún problema eléctrico. Pero lo que vi fue mucho peor. La puerta del vestíbulo estaba entreabierta. Pensé que la había cerrado. Avancé cautelosamente. El miedo en mi pecho se intensificaba con cada paso. Al asomarme, vi algo que nunca olvidaré. En la oscuridad, una figura se deslizaba por el umbral de la puerta y se detuvo justo al verme. No podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo aquella sombra se acercaba lentamente hacia mí. De repente, la figura dejó escapar una risa, baja, como si hubiera estado esperando este momento. Un frío intenso me recorrió la espina dorsal. Traté de gritar, pero no pude. En ese instante, la figura desapareció de la vista, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí hacia la puerta de la calle, pero la puerta no se abría. Estaba cerrada con llave, y las llaves no estaban donde las había dejado. Mi mente estaba en caos. Finalmente, logré salir por la ventana del comedor y corrí hasta la calle. En cuanto vi la patrulla de la policía llegar, sentí un leve alivio. Les conté todo lo que había sucedido, pero no encontraron nada fuera de lo común en la casa. Lo más aterrador de todo esto es que al día siguiente recibí una llamada de la policía. Resulta que el número desconocido era de una línea de la que jamás había oído hablar. Y lo más escalofriante, me dijeron que alguien había estado observando mi casa durante semanas. Nadie pudo decirme quién era la persona en la llamada, ni por qué estaba haciendo esto. El zumbido nunca volvió a sonar. Quizás nunca sepamos quién estaba al otro lado del teléfono esa noche, pero la verdad es que hay cosas que no siempre podemos controlar. A veces, el verdadero terror no viene de lo que ves, sino de lo que sabes que está acechando en las sombras. Y la pregunta es, ¿te atreverías a dormir sabiendo que alguien te está observando? Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre había considerado que las situaciones de lockdown en la escuela solo eran un inconveniente, un simple simulacro o quizás un intruso con intenciones no tan malas. Pero lo que viví en aquel día cambió mi perspectiva para siempre. Era un día como cualquier otro. Estaba en mi clase de astronomía, ubicada en el sótano de la escuela. Teníamos una prueba y, como siempre, la terminé rápidamente. Decidí darme un paseo al baño, aburrido de estar en la clase. En el pasillo, la luz era tenue, el aire estaba fresco, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. No sabía qué era, pero algo no estaba bien. Al salir del baño, mi amigo J. se unió a mí. En ese momento, recibimos un mensaje extraño. La escuela estaba en lockdown. Por un segundo, ambos pensamos que era una broma. Pero al salir al pasillo, todo estaba oscuro. La luz habitual se había apagado, y lo único que iluminaba el camino eran las puertas del lobby. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre caminaba por el pasillo, pero no era uno de los profesores ni alguien conocido. Estaba vestido de forma extraña, como un vagabundo. Fue un momento de confusión, pero algo dentro de mí me dijo que debíamos salir de ahí. Nos metimos al baño, y por un momento creímos que estábamos a salvo. El sonido del silencio era opresivo. Solo escuchábamos nuestra respiración y el goteo ocasional del lavabo. De repente, la puerta se abrió. La luz de afuera nos cegó por un segundo, pero al cerrarse la puerta, la oscuridad volvió a envolvernos. Y entonces lo escuchamos. Alguien estaba caminando hacia nuestro baño. Sus respiraciones eran profundas, como si estuviera agotado. Y luego, se detuvo justo frente a nuestro escondite. La tensión era tan densa que pude escuchar a J. susurrándome al oído: «Tienes que salir por los otros cubículos». Pero el susurro fue tan fuerte que el extraño lo oyó. Fue cuando intentó abrir la puerta del cubículo. El miedo era palpable, y con un suspiro ahogado, decidimos arriesgarlo todo. Salimos de nuestro escondite y nos lanzamos a la puerta. Al abrirla, la luz iluminó por fin el baño, y ahí estaba el hombre. En ese instante no pude pensar. Corrimos, sin mirar atrás. Cuando llegamos a la clase de J. todo sucedió muy rápido. La puerta se cerró, y la maestra nos bloqueó de inmediato. Mientras J. explicaba lo que había sucedido, nos enteramos de algo que jamás olvidaré. El hombre que habíamos visto tenía un arma. Un arma. El pánico se apoderó de mí, pero lo peor aún estaba por venir.
Durante la hora que estuvimos en lockdown, la escuela nunca nos dio más información. Todo se calmó, pero el recuerdo de aquel hombre nunca se fue. Nunca supimos si la policía atrapó al hombre. Lo que sí sé es que sentí que ese tipo tenía intenciones mucho más oscuras de lo que imaginamos. Aquel día casi perdí la vida, en un lugar que pensaba que era seguro. A veces, las situaciones más inofensivas esconden horrores que no puedes imaginar. Y lo peor es que nunca sabrás quién está esperando en las sombras. Nunca subestimes lo que puede suceder en un simple lockdown. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Nunca imaginé que una simple estancia en un hotel podría convertirse en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Estaba de visita en Nueva Jersey, buscando la universidad donde posiblemente estudiaría. Algo en ese lugar, algo que no podía ver, me seguía de cerca. Era una tarde tranquila cuando llegué al Hampton Inn. El día había sido largo, recorriendo el campus y conociendo el lugar que podría ser mi futuro. Estaba cansado, pero tenía hambre, así que fui a comer fuera antes de regresar al hotel. No pensé que algo extraño podría suceder esa noche. Después de todo, era solo un hotel normal, ¿verdad? Una vez en mi habitación, todo parecía en orden. Apagué la luz, encendí el televisor y me acomodé en la cama. Pero algo no estaba bien. Empecé a escuchar un pitido, como un tipo de alarma. Al principio, lo ignoré, pero pronto me di cuenta de que no era algo común. Un mensaje comenzó a repetirse. Todos los huéspedes deben permanecer en sus habitaciones. Este es un lockdown. Confuso, pensé que era una broma o algún fallo técnico, pero la luz del techo comenzó a parpadear intensamente. Algo me decía que no era normal. Intenté ignorarlo, pero no pude. Era imposible dormir con esa luz intermitente. Me preguntaba si los demás huéspedes también estaban siendo molestados, cuando el teléfono de la habitación sonó. Me sorprendió, ya que nunca había recibido una llamada en esa habitación antes. Al responder, una voz temblorosa me pidió que mantuviera la calma y que saliera de mi habitación inmediatamente. «Hay alguien en la habitación contigo», me dijo. Mi sangre se heló. Mi instinto me obligó a mirar alrededor. Revisé el baño, el armario, debajo de la cama. Nada. No había nada fuera de lo común. Pero de repente vi algo. La puerta del armario estaba entreabierta. Apenas un pequeño espacio. Pero a través de esa rendija, vi algo que me heló la sangre. Una cara. Un rostro pálido y con los ojos abiertos, mirándome fijamente. No supe qué hacer. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero antes de que pudiera moverme, la puerta de mi habitación comenzó a vibrar. Alguien estaba golpeando. El miedo me paralizó por un segundo. Me di cuenta de que, mientras yo miraba la rendija, el hombre dentro del armario había comenzado a moverse. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Cuánto tiempo me había observado? Corrí fuera de la habitación, sin mirar atrás, hasta que llegué al pasillo. Había un par de empleados de seguridad cerca, y les conté lo sucedido. Nos dirigimos rápidamente a la recepción, donde me mostraron las cámaras de seguridad. Lo que vi en las grabaciones me dejó sin aliento. Un hombre, con aspecto sospechoso, había estado merodeando por los pasillos del hotel. En las grabaciones se veía cómo abría la puerta de mi habitación con una tarjeta de acceso. El terror creció en mí cuando me di cuenta de que había estado dentro del cuarto. Mientras yo estaba allí, el hombre fue arrestado poco después, pero el miedo nunca me abandonó. Lo más inquietante fue su mirada, como si me hubiera estado observando durante horas, como si supiera exactamente quién era y qué estaba haciendo. Las autoridades nunca dieron detalles claros sobre sus intenciones, pero su comportamiento no dejaba lugar a dudas. No estaba allí por casualidad. Hoy, cada vez que me quedo en un hotel, no puedo evitar revisar el armario antes de acostarme. No sé qué quería ese hombre, ni por qué eligió mi habitación. Solo sé que, a veces, la mayor amenaza no es lo que ves, sino lo que está oculto esperando, en la oscuridad. Nunca subestimes el peligro en los lugares que consideras seguros. Y nunca, jamás, te confíes de la calma de un hotel. Puede que no estés solo,